Congresista Juárez, ¿cómo está? Estamos Sí, ahora ¿cómo sí le está, escuchamos. Pamela? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, esta situación. Ayer se vio la bandera, pero hoy sabemos de quién fue la iniciativa, un candidato a la presidencia de Colombia. ¿Qué opina de esta situación y cómo debe manejarse lo que está ocurriendo con el gobierno colombiano de Gustavo Petro? Sí, claro, no se trata de cualquier persona quien ha tenido esta osadía, sino es un candidato a la presidencia, que es Daniel Quintero, que es un aliado político de Petro, que es parte de su partido, de su pensamiento, de su ideología y muy cercano. Lo cual nos lleva a pensar que no es un tema que no es de desconocimiento de parte del presidente Petro y que claramente es una provocación al gobierno peruano, es un acto inaceptable que todos tenemos que rechazar. Lo importante ha sido que ha habido una respuesta del Perú, una respuesta en paz, pero firme, en el sentido de retirar rápidamente una bandera colombiana que no corresponde ser puesta en el territorio peruano. Yo creo que es un acto de clara provocación. Es un tema que en ese momento, en las circunstancias en que se encuentra la aceptación del presidente Petro en Colombia, creo que obviamente está buscando tener algún problema de alguna, digamos, un litigio fronterizo para llamar la atención sobre este tema y no sobre los problemas enormes que tiene él en su gobierno. ¿Comparte usted la opinión de su colega de bancada, el doctor Bustamante, que la semana pasada decía el territorio se defiende y si hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra? Yo creo que siempre las cosas se deben de solucionar de la manera armónica, que existan consensos. La Cancillería es la llamada a hacer su trabajo. Yo estoy presentando el día de hoy también una moción, por supuesto rechazando todo acto que tenga que ver con esta actuación de este señor Daniel Quintero para declararlo persona no grata, pero respaldando plenamente el trabajo de la Cancillería y del Ejecutivo en esta tarea. Este es un tema sumamente delicado. Yo no creo que el Congreso de la República deba intervenir más allá de las funciones que le corresponden. Quien dirige la política exterior de nuestro país y quien tiene la dirección en este caso es la presidenta primero y luego la Cancillería. En mi moción lo que estamos haciendo es solicitar que se declare persona no grata e impedir el ingreso al territorio de esta persona, de este señor Daniel Quintero, pero también respaldar absolutamente el trabajo que la Cancillería haga en este caso y que por supuesto haya prudencia, porque no podemos caer en provocaciones que lo único que traerían a nuestro país es una situación de tensión, de incertidumbre, de un gasto realmente en temas bélicos. Creo que esto se puede solucionar perfectamente a través de la vía diplomática. De acuerdo con eso, pero resulta que la presidenta y el canciller están de gira por Japón e Indonesia. No dudo que hayan claramente, o sea, representantes diplomáticos aquí que están haciendo las cosas bien porque los comunicados salen oportunamente. Pero esta situación del gobierno en remoto, en situaciones como esas, no requieren, digamos, la presencia de la presidenta en el país. Sí, yo creo que sí, que frente a una circunstancia como esta, quizás la presidenta lo que pudo haber hecho es suspender el viaje que tenía, por lo menos unos días del viaje que tenía planificado, especialmente porque se trata de un hecho grave, un hecho que si bien es cierto, yo creo que no va a trascender porque no existe razón de parte de Colombia, y no solamente lo dicen los analistas políticos y conocedores de estas situaciones, de los tratados que en este caso debemos de respetar, sino también lo dice la misma prensa colombiana, lo dice también los propios analistas políticos de Colombia, los políticos en Colombia. O sea, todos saben que es un acto de bravata, un acto de llamado, de atención de parte de Petro, pero en realidad yo creo que el tema
no va a pasar de estos temas diplomáticos, pero sí es cierto, yo le doy la razón en el sentido que frente a circunstancias como estas, la presidente debió haber suspendido por lo menos unos días de su viaje y creo que las personas que la iban a recibir en el otro país debían de entender, ¿no? Se trata de un tema de defensa de la soberanía nacional importante para los peruanos y es el propio presidente de Colombia el que está haciendo las provocaciones, inclusive con sobrevuelos en territorio nacional. Ahora volvamos a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, porque ya se están instalando las comisiones ordinarias y varias de ellas están presididas por congresistas que tienen serios cuestionamientos, investigaciones abiertas, y yo me pregunto si esos son los mejores rostros que pueden exhibir los partidos para dirigir las comisiones, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas la preside, me parece alguien de Perú Libre, cuando estamos con todo el problema del reinfo y la pretensión de seguir extendiendo este mecanismo fracasado y todo el problema de la criminalidad organizada en torno a la minería ilegal. Sí, en realidad hay muchos cuestionamientos respecto a muchos presidentes de comisiones que yo, por supuesto, tengo que compartir. Yo hubiera preferido que no existan congresistas denunciados en muchos de los casos por el caso de los niños, por casos evidentes de favores políticos o por casos en muchos de los casos denunciados por la Fiscalía y que asuman presidencias de comisiones. Eso, por supuesto, recae absolutamente en el prestigio del Congreso, en la majestad, en el respeto, en los niveles de aprobación que el Congreso debería de tener. Los partidos políticos, las bancadas, son quienes designan a sus representantes. Y en el Congreso existe mucho el criterio de la alternancia en los partidos, en las bancadas, ¿no? Entonces siempre hay que dar paso a los congresistas que no hayan ocupado presidencias y por lo menos eso es lo que he escuchado en el caso de Acción Popular, que estarían dándole paso a los congresistas que no han tenido presidencias de comisiones. Lamentablemente son congresistas que están siendo denunciados, pero también acá yo siempre llamo la atención del Ministerio Público. Existen muchas denuncias contra muchos congresistas, pero el problema es que las investigaciones no avanzan. Las investigaciones deberían de tener una celeridad y un tiempo, digamos, límite para poder realmente acusar a ese congresista, porque existe una evidencia que hace que, digamos, tenga que ser procesado ya a nivel del Poder Judicial. Claro, pero para que eso ocurra, tienen que, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando se investiga por delitos de función, digamos, hay que levantarles la inmunidad para que puedan continuar, tienen esa valla, ¿no? Y eso queda en manos del Congreso mismo. Claro, pero en muchos de los casos las investigaciones a nivel preliminar tampoco avanzan, o sea, están detenidas, ni siquiera los llaman a declarar, y entonces ese es un tema que también tenemos que corregir. O sea, nosotros de manera alguna blindamos a nadie, por lo menos en la bancada de Fuerza Popular, nosotros no tenemos ningún congresista que asuma la presidencia de una comisión que tenga una denuncia que se encuentre en curso, en giro, pero sí llamamos la atención respecto a lo que viene ocurriendo en muchos de los casos. Si hay, ¿Le preocupa, por ejemplo, que Alejandro Soto se creó aprobó una ley con nombre propio y así evadió ir a la cárcel? Está en la Comisión de Presupuesto, es de Alianza para el Progreso, viene campaña electoral, digamos, ¿era la persona idónea para dirigir la Comisión de Presupuesto? Necesariamente quienes designan son su propia bancada, o sea, ellos son los que realmente, digamos, tienen
En el caso nuestro, por ejemplo, te hablo por Fuerza Popular. Nosotros vamos a una reunión de bancada, las personas se postulan, normalmente existe, digamos, el respeto a las postulaciones de quienes no hayan tenido comisiones, cosa que ocurre en el caso de los 4 congresistas de Fuerza Popular, y es la bancada la que es responsable de esa designación. Entonces, por supuesto, es Alianza para el Progreso. Yo sí creo también en el principio de presunción de inocencia por mi condición de abogado. O sea, yo sí creo que hay muchas denuncias de parte del Ministerio Público que deberían de ser seguidas, que deberían de ser llevadas con la celeridad del caso para determinar realmente si es que esas personas tienen o no responsabilidad. O sea, el fuero en muchos de los casos se ha solicitado el levantamiento y por lo menos en el caso de Fuerza Popular, en el caso de la señora María Cordero, de manera inmediata. Digamos, Fuerza Popular inclusive presentó la propia denuncia constitucional, pero no ocurre lo mismo en otros partidos políticos donde siempre hay como, digamos, cierto blindaje hacia los integrantes de su propia bancada, ¿no? En el caso del congresista Alejandro Soto, él ha sido presidente del Congreso. Yo no conozco de manera, digamos, exacta si es que ha habido un beneficio de una norma o que se haya dado una norma con nombre propio para beneficiarse, pero si ello fuera así, el Ministerio Público perfectamente puede actuar en esos casos y llevar a cabo una investigación que sea objetiva, que sea imparcial y que finalmente encuentre responsabilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi propio caso, Pamela, permíteme solamente un segundo comentarte. A mí, el Ministerio Público y a un grupo de congresistas integrantes de la Comisión de Defensa también nos denunciaron, pero nos denunciaron por ejercer un voto en la Comisión de Defensa respecto a las pensiones de los militares. Entonces, obviamente nosotros estamos protegidos por la Constitución respecto a la inviolabilidad de nuestro voto y a que no tenemos mandato imperativo. Entonces era una denuncia que no tenía ningún fundamento, que definitivamente fue una denuncia que ha sido archivada en la Comisión de Constitución. Entonces, no sabemos, por ejemplo, en qué otros casos podría ser la misma circunstancia que ocurrió conmigo y con otros 11 congresistas que fuimos denunciados por la Comisión de Defensa. Entonces, hay muchos casos en la mesa directiva, me ha tocado ver. Sí, me ha quedado claro. Sí. Quisiera pasar a otro tema porque vamos a elecciones el próximo año y tenemos, si es que las alianzas que se han presentado, que son muy pocas, prosperan, creo que estaríamos rodeados de los 37 partidos y agrupaciones políticas postulándose. ¿Hay algún mea culpa que deban hacer desde el Congreso por todas las modificaciones que han permitido, por ejemplo, bajando la valla para la inscripción de partidos políticos, tener esta cantidad de agrupaciones que quieren hacerse una cuota de poder? El tema de la eliminación de las PASO también fue algo que aprobaron en el Congreso y que mina un poco la posibilidad de tener, digamos, candidatos realmente con representación. Y hoy nos vamos a enfrentar a esta situación en la que ¿qué intereses hay detrás de esta cantidad de agrupaciones que buscan eso, una cuota de poder? Sí, efectivamente, estamos asistiendo a una situación absolutamente inusual y creo que ¿No creen que ustedes en el Congreso con las modificaciones las han propiciado este escenario? No, nosotros no hemos promovido la modificación. Quien lo hizo fue en el tiempo de Martín Vizcarra, cuando se aprobó esa reforma electoral en el sentido que se podían formar partidos políticos con solo 23.000 firmas. Esa fue una reforma presentada por Martín Vizcarra y el responsable de lo que está ocurriendo en este momento es precisamente este expresidente que no solamente... Su bancada, digamos, que eran de 74, votó en contra.
Bueno, yo por lo menos, digamos, sé de que el tema no viene de este Congreso. Entonces nosotros no somos los responsables No, de que claro, hayan pero ustedes han 43 sido bancada también partidos. en el gobierno de Sí, Vizcarra y en su momento como sí, pero como le digo, la reforma vino de parte del Ujú. señor Martín Vizcarra. Y Él pudieron bloquearla en ese Congreso donde ustedes tenían es el bancada. responsable de que tengamos en este momento 43 partidos Ujú. políticos. Y también es responsable de que tengamos 30 y tantos candidatos, porque por lo menos han habido algunas alianzas que se han realizado. Más bien es importante que la opinión pública conozca que en este Congreso lo que hemos hecho es modificar la norma electoral a efectos de evitar que hayan inscripciones con 23.000 firmas de partidos políticos, que en muchos de los casos inclusive son firmas que no son acordes, firmas que Que en se algunos presumen casos son falsas. Si se ha hasta detectado eso y se ha falsas. corroborado, ¿esos partidos deberían Sí. quedar fuera de carrera? Yo creo que aquellos partidos políticos que presentaron firmas falsas y que esas firmas falsas significaron realmente, incidieron directamente en la inscripción de ese partido, esos partidos deberían de quedar fuera, Ujú. obviamente. Pero ya hemos escuchado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha señalado que ya las reglas electorales se han dado, que no se pueden hacer modificaciones una vez convocadas las elecciones, y entonces vamos a contar obviamente con estos 36 partidos políticos, y por lo menos a partir de las elecciones siguientes, elecciones generales siguientes, no vamos a tener más esta proliferación de partidos, porque obviamente se ha ampliado significativamente el número de firmas que se requieren para formar un partido político, cosa que en el país, digamos, estamos acostumbrados a que los partidos sea, formo mi partido, es un vientre de alquiler, me sirve no solamente para pretender llegar al poder, llevar candidatos, sino también para, en muchos de los casos, recibir aportes de los candidatos. Y eso es lo que tenemos que rechazar y evitar en nuestro sistema de partidos políticos. Debemos de ir al fortalecimiento de los partidos políticos, haciéndolos más sólidos. Por ejemplo, estamos nosotros, quienes creemos en la democracia y en el sistema de partidos, absolutamente contentos que regresen partidos históricos como el APRA, el PPC, partidos que durante muchos años han estado en la escena política. Entonces creo que a eso debemos de ir, a fortalecer y no más a vientres de alquiler. Patricia, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Le agradezco a usted, Pamela. Gracias. Gracias. Buenas tardes.